Agrega este simple spray diario a tu rutina matutina y verás cómo se reparan tus nervios e incrementa tu energía después de los 60. Sabes, en mi práctica he visto esto tantas veces. Una persona de 60 años que siempre ha sido activa, quizás hasta un exatleta, y de pronto se siente como si el cuerpo le fallara. Las manos le hormiguean como si se adormecieran. La energía se derrumba por las tardes y empiezan a olvidarse de cosas pequeñas que antes les salían sin esfuerzo. No se trata solo del envejecimiento, es algo que se puede resolver, pero llega de forma sigilosa, como un ladrón en la noche. Por eso, empiezo por aquí. Agrega este simple spray diario a tu rutina matutina y verás cómo se reparan tus nervios e incrementa tu energía después de los 60. Y aquí va algo que te va a sorprender. Investigaciones de los Institutos Nacionales de Salud indican que hasta un 30% de los adultos mayores de 60 años tienen niveles bajos de vitamina B12, pero lo alarmante es que esta deficiencia puede erosionar el recubrimiento protector de los nervios, lo que lleva a daños irreversibles si no se atiende a tiempo, como óxido que carcome cables vitales en el sistema eléctrico de tu cuerpo. Y la mayoría de la gente no se da cuenta hasta que es demasiado tarde. Ahora, vayamos al meollo del problema. El verdadero culpable es ese ataque autoinmune silencioso a las células parietales del estómago, que elimina el factor intrínseco, una proteína esencial que ayuda a tu cuerpo a absorber la vitamina B12 de los alimentos. Imagina al factor intrínseco como la llave que libera la B12 de tus comidas para que entre al torrente sanguíneo. Sin él, la B12 se queda inutilizada, como una puerta cerrada sin manera de abrirla, y eso permite que se acumule homocisteína, tóxica en la sangre. Esa homocisteína actúa como lluvia ácida sobre tus nervios y células sanguíneas, causándoles inflamación y problemas, y transforma a tus glóbulos rojos en gigantes hinchados e ineficientes que luchan por transportar oxígeno, como intentar pasar una pelota de playa por una manguera de jardín. Pero aquí está el héroe que puede cambiar las cosas. La suplementación de vitamina B12 en dosis altas por vía sublingual, que se coloca directamente bajo la lengua y se absorbe al sistema, evitando esa llave defectuosa por completo. Es como darle a tu cuerpo una llave maestra, que no necesita cerradura, algo respaldado por estudios de la Sociedad Europea para la Nutrición Clínica y el Metabolismo. Este método baja rápidamente los niveles de homocisteína, repara el aislamiento de los nervios y restaura la energía al nutrir a tus células con lo que necesitan. Sigamos esta historia desde el inicio hasta el final, entendiendo cómo actúa este culpable, reconociendo sus señales y sacando a relucir al héroe para ganar la batalla. Quiero que lo veas claro. No solo te estoy contando esto, sino que te hablo directamente, como alguien que ha dedicado años a ayudar a personas como tú a recuperar su vitalidad. Si sientes ese cansancio que no se va o esos hormigueos raros, quédate hasta el final. Al terminar, tendrás un plan claro para tomar las riendas, y si esto te sirve, suscríbete para no perderte los próximos consejos. Estamos en esto juntos. Cuéntame en los comentarios. ¿Has notado alguna vez fatiga inexplicable después de los 60? ¿Y qué has probado hasta ahora? Bien, ahondemos en lo que esto significa para ti. Estudios de la Organización Mundial de la Salud revelan que la deficiencia de vitamina B12 afecta a más del 6% de los adultos en todo el mundo, pero esa cifra sube a casi el 20% en quienes superan los 60 años, convirtiéndola en una epidemia silenciosa. Esto es especialmente riesgoso después de los 60, porque el estómago produce menos factor intrínseco de manera natural, y si no se controla, puede provocar anemia grave, daños en los nervios e incluso declive cognitivo. Pero no te preocupes, al final de esto aprenderás exactamente cómo detectarlo a tiempo, hacerte las pruebas adecuadas y aplicar estrategias simples y comprobadas para resolverlo de forma permanente. Ahora, imagina tu cuerpo como una máquina bien engrasada, con la B12 actuando como el combustible que mantiene todo funcionando sin problemas. En un sistema saludable, la B12 ayuda a producir glóbulos rojos normales y mantiene la vaina de mielina alrededor de tus nervios, esa capa protectora como el aislamiento en los cables eléctricos, que permite que las señales viajen rápidamente desde tu cerebro hasta tus extremidades. Después de los 60 años, en realidad, las cosas se descomponen. Esa deficiencia del factor intrínseco significa que la B12 no se absorbe, por lo que tus glóbulos rojos se vuelven sobredimensionados y débiles,
luchando por transportar oxígeno, y tus nervios empiezan a perder su recubrimiento, lo que provoca ralentizaciones y cortocircuitos. Es como el motor de un auto viejo con bujías sucias, donde todo tartamudea en lugar de ronronear con suavidad. Los signos tempranos son sutiles, como una bombilla tenue que parpadea. Podrías sentir un hormigueo leve en las manos o los pies, casi como alfileres y agujas después de estar sentado mucho tiempo, o experimentar un cansancio inexplicable que llega por la tarde, incluso si dormiste bien. A medida que avanza un estado moderado, es como una tubería obstruida que se desborda. Podrían aparecer problemas de equilibrio, haciendo que te sientas inestable en las escaleras, o notarás lapsus de memoria, como olvidar nombres o extraviar las llaves con más frecuencia. O en los casos graves, se trata de una emergencia, con entumecimiento severo, debilidad que dificulta caminar o confusión que parece una niebla que se extiende. Si tienes cualquiera de estos, llama a tu médico de inmediato. No esperes, porque el daño nervioso puede volverse permanente, como lo confirman las directrices de la Academia Europea de Neurología. Cuando hables con tu médico, sé específico. Pide estas pruebas por su nombre para obtener una imagen clara. Primero, solicita una prueba de niveles de B12 en suero para medir cuánto B12 hay en tu sangre. Es el punto de partida. Segundo, pide una prueba de ácido metilmalónico, MMA, que detecta deficiencias incluso cuando los niveles de B12 parecen normales, como verificar el pH del agua para asegurarte de que esté realmente limpia. Tercero, realiza un chequeo de niveles de homocisteína, ya que los niveles altos indican que la B12 no está cumpliendo su función, similar a probar la presencia de óxido en las tuberías antes de que exploten. Cuarto, si tienes síntomas neurológicos, solicita un estudio de electromiografía, EMG o de conducción nerviosa para evaluar el daño nervioso directamente. Quinto, no olvides un conteo sanguíneo completo, CSC, para identificar esos glóbulos rojos sobredimensionados. Sexto, pregunta por anticuerpos contra el factor intrínseco para confirmar si se trata de anemia perniciosa. Séptimo, si estás tomando medicamentos como inhibidores de la bomba de protones, menciona una posible prueba de bloqueo del factor intrínseco. Octavo, solicita una prueba de Schilling si está disponible, aunque ahora es menos común. Noveno, para preocupaciones cognitivas, sugiere un examen mini-mental. Y décimo, siempre sigue con una solicitud de una prueba de sangre de seguimiento después del tratamiento para rastrear el progreso. En el lado del tratamiento, los medicamentos actuales a menudo incluyen inyecciones de B12 que entregan una dosis alta directamente en el músculo, evitando problemas de absorción como una línea directa para recargar tu tanque, tal como lo recomienda la Asociación Americana de Gastroenterología ONTOL. Para quienes no toleran las inyecciones, los enfoques no farmacológicos son una buena opción. Enfócate en alimentos fortificados como la levadura nutricional o las leches vegetales si eres vegetariano. Pero recuerda que las fuentes animales como los huevos y el pescado son clave para la B12 natural. Estudios clínicos reales respaldan esto. Uno publicado en The Lancet en 2022 mostró que la B12 sublingual mejoró la función nerviosa en adultos mayores, y otro del Centro Nacional Japonés para Geriatría y Gerontología en 2023 demostró que combinar B12 con folato redujo la homocisteína en un 30% en participantes mayores de 60 años. Aquí es donde nos ponemos en práctica. Tu protocolo diario, como una receta que puedes seguir paso a paso. Comienza con B12 sublingual. Toma 1000 microgramos debajo de la lengua todas las mañanas después del desayuno, manteniéndolo durante 30 segundos antes de tragarlo. Esto permite que se absorba directamente en el torrente sanguíneo, evitando el estómago. Hazlo todos los días, durante las primeras 2 semanas. Luego reduce a 500 microgramos cada 2 días. Estate atento a efectos secundarios leves, como un sabor metálico temporal. Y si ocurre, toma un vaso pequeño de agua para diluirlo. En cuanto a los alimentos, apunta a 2,4 microgramos de B12 diarios de fuentes como 85 gramos de salmón, alrededor de 4 a 5 microgramos, o 2 huevos, 1 a 2 microgramos, consumidos en el almuerzo para coincidir con el periodo de máxima absorción de tu cuerpo. En cuanto al sueño, prioriza de 7 a 8 horas por noche, ya que un mal descanso puede empeorar los síntomas de la deficiencia. Piensa en ello como recargar tus baterías, y evita las pantallas 1 hora antes de acostarte para aumentar la melatonina. Para el ejercicio,
Camina a paso rápido durante 20 minutos al día, 5 días a la semana. Estudios de Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports demuestran que esto mejora la utilización de la B12 al potenciar la circulación. Y para los suplementos, si tus niveles son bajos, agrega un complejo B con 400 microgramos de ácido fólico para respaldar el trabajo de la B12. Aumenta gradualmente de una pastilla cada tercer día en la primera semana hasta diaria. Y si tienes problemas renales, omite el ácido fólico y quédate solo con la B12. Despejemos algunos mitos. Primer mito. Puedes obtener toda la B12 que necesitas de una dieta basada en plantas. Eso no es verdad. Las plantas no contienen B12 activa, como se mostró en un estudio de 2019 de la Universidad de Tokio, donde los vegetarianos tenían niveles 50% más bajos. En realidad, los alimentos fortificados o los suplementos son esenciales. Segundo, muchos creen que la deficiencia de B12 solo causa cansancio. Están equivocados. Investigaciones de la European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases en 2021 la relacionan con daños nerviosos y declive cognitivo, así que monitorea síntomas como hormigueos y problemas de memoria. Tercero, la gente piensa que los suplementos orales no funcionan si hay problemas de absorción. No es exacto. Un ensayo controlado aleatorio de 2020 en JAMA Internal Medicine demostró que las formas sublinguales son efectivas, incluso en casos de anemia perniciosa. Cuarto, la idea de que la B12 solo sirve para la energía está obsoleta. Según un estudio coreano en el Journal of Nutrition de 2022, protege contra los riesgos cardíacos relacionados con la homocisteína. Y quinto, algunos dicen que no necesitas hacerte pruebas si te sientes bien. Falso. Las directrices de la ESCO en 2023 enfatizan el tamizaje rutinario después de los 60 años, ya que a menudo es asintomático en etapas tempranas. Antes de finalizar, aquí está tu plan de acción. 3 cosas que puedes hacer antes del mediodía de mañana. Primero, llama a tu médico y solicita esas pruebas específicas que mencioné. Es el primer paso para recuperar tu salud. Segundo, compra un spray de B12 sublingual en tu farmacia local y toma tu primera dosis en la mañana. Comienza con una cantidad pequeña para ver cómo responde tu cuerpo. Tercero, agrega un alimento rico en B12 como un huevo duro a tu desayuno. Es sencillo y efectivo. Recuerda, no estás solo en esto. Dar estos pasos es como comenzar a sentirte como tú mismo otra vez. La amenaza oculta de la deficiencia de B12. Visual, un primer plano de una fibra nerviosa perdiendo su vaina de mielina, como cables eléctricos deshilachados. He dedicado mi carrera a ayudar a las personas mayores de 60 años a detectar y detener condiciones como esta. Y déjame decirte que la deficiencia de vitamina B12 es más común de lo que imaginas. Es como una gotera lenta en tu techo que no notas hasta que aparecen las manchas de humedad. Y para cuando esas manchas se muestran, el daño a menudo se ha acumulado durante años. Eso es lo que hace que este tema sea tan importante para discutirlo hoy. Y por eso quiero que te quedes conmigo en cada capítulo. Empecemos con lo que de verdad es la B12. La vitamina B12, también llamada cobalamina, es una vitamina soluble en agua que tu cuerpo no puede producir por sí solo. Cada célula en tu cuerpo depende de ella. Es esencial para producir glóbulos rojos, mantener la vaina protectora alrededor de tus nervios llamada vaina de mielina, y sintetizar DNA, el manual de instrucciones genéticas dentro de cada célula. Imagina la B12 como el electricista principal y el proveedor de combustible todo en uno. Sin ella, el cableado se apaga y el motor se detiene. Ahora, hablemos del problema. La causa más común de deficiencia de B12 en personas mayores de 60 años no es solo una dieta deficiente, sino una condición llamada anemia perniciosa, un trastorno autoinmune en el que tu propio sistema inmunológico ataca las células parietales en el revestimiento del estómago. Esas células parietales son responsables de producir algo llamado factor intrínseco. Y el factor intrínseco, como mencioné antes, es la llave que desbloquea la B12 y la lleva de manera segura a tu torrente sanguíneo. Sin esa llave, incluso si estás comiendo alimentos ricos en B12 todos los días, como salmón, huevos y carne de res, tu cuerpo simplemente no puede absorber el nutriente. Es como echarle la mejor gasolina premium a tu auto, pero olvidarte de abrir la tapa del tanque. Todo eso bueno simplemente se desperdicia. Pero la anemia perniciosa no es el único problema. La gastritis atrófica,
una inflamación crónica del revestimiento del estómago que afecta hasta un 30% de los adultos mayores de 60 años, según investigaciones de la Clínica Mayo publicadas en 2019. También reduce mucho la producción de factor intrínseco. El uso prolongado de inhibidores deselegantes mediante la bomba de protones, medicamentos comunes para el reflujo ácido, que millones de adultos mayores en Estados Unidos toman a diario, suprime aún más el ácido estomacal. Y sin suficiente ácido, la B12 no puede liberarse de las proteínas de los alimentos en primer lugar. Una revisión de 2020 en la revista Alimentary Pharmacology and Therapeutics encontró que las personas que toman IPP por 2 o más años tienen un 65% más de riesgo de deficiencia de B12. A eso se suma el hecho de que la metformina, un medicamento ampliamente prescrito para la diabetes, bloquea activamente la absorción de B12 en el intestino delgado, como se documentó en un estudio clave de la revista de Diabetes Care por Jaeger y colegas en el Centro Médico de Ámsterdam en 2010, y empiezas a entender por qué esta deficiencia es tan común y tan fácil de pasar por alto. Cuando la B12 baja, una molécula llamada homocisteína comienza a acumularse en la sangre. La homocisteína normalmente se recicla en compuestos inofensivos con la ayuda de la B12, pero sin suficiente de ella, se acumula como humos de exhausto en un garaje cerrado. Investigaciones del estudio del corazón de Framingham, uno de los estudios cardiovasculares de mayor duración en el mundo, basado en la Universidad de Boston, establecieron ya en 1999 que los niveles elevados de homocisteína están independientemente ligados a un mayor riesgo de infarto, accidente cerebrovascular y demencia. Eso no es un detalle menor, eso es algo fundamental. Y lo peor es que la acumulación de homocisteína no produce dolor, ni señales de alerta obvias, ni alarma. Simplemente erosiona en silencio tus vasos sanguíneos, tus nervios y tus células cerebrales mientras sigues con tu rutina diaria. En cuanto a los nervios, lo que ocurre es igual de preocupante. La B12 es esencial para la síntesis de la mielina, esa capa aislante envuelta alrededor de las fibras nerviosas, como la vaina plástica en un cable eléctrico. Cuando la mielina se descompone, las señales nerviosas se ralentizan, se desorganizan y eventualmente se detienen por completo. El Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares, en su Guía de Recursos de 2021, describe este proceso como degeneración combinada subaguda de la médula espinal cuando se vuelve severa, una condición que puede llevar a parálisis permanente si la B12 no se restaura a tiempo. No te digo esto para asustarte, es para motivarte a actuar antes de que llegue a ese punto. Aquí viene la parte alentadora, y lo digo por mi experiencia. Si lo detectas a tiempo, el cuerpo es sorprendentemente capaz de repararse solo. La vaina de mielina puede regenerarse. Los niveles de homocisteína pueden normalizarse en cuestión de semanas con una suplementación adecuada. La producción de glóbulos rojos puede restablecerse. He visto a pacientes que llegaron a mi consulta agotados, confundidos y con problemas para caminar y que, meses después, salieran sintiéndose 10 años más jóvenes. La clave, y lo repetiré todas las veces que haga falta, es detectarlo temprano y actuar con firmeza. Eso es precisamente lo que este video busca ayudarte a lograr. En el siguiente capítulo, veremos exactamente por qué el cuerpo se vuelve mucho más vulnerable a esta deficiencia después de los 60 años y cómo se desarrolla la cronología biológica con el paso del tiempo. Visual, una fábrica animada de glóbulos sanguíneos, con células normales versus células gigantes y malformadas. Si alguna vez has visto un auto viejo que va perdiendo su fiabilidad poco a poco, la batería se demora más en cargar, el motor quema un poco más de aceite, las correas se aflojan, entonces ya entiendes lo que le sucede a tu sistema digestivo con el envejecimiento. La maquinaria sigue ahí, pero algunos componentes simplemente no funcionan como antes, y en el caso de la absorción de vitamina B12, ese declive es real, medible y tiene consecuencias importantes. Empecemos por el estómago en sí. A los 60 años, la mayoría de los adultos padece cierto grado de una afección llamada gastritis atrófica, un adelgazamiento gradual e inflamación de la capa del estómago que reduce la producción de tanto ácido clorhídrico como factor intrínseco. Un estudio transversal clave publicado en la Revista Europea de Gastroenterología y Hepatología en 2018 por investigadores de la Universidad de Helsinki
encontró que la gastritis atrófica estaba presente en alrededor del 27% de los adultos de 60 a 70 años y en casi el 40% de los adultos mayores de 80. Para ponerlo en simples palabras, casi 4 de cada 10 personas en sus 80 tienen una capa del estómago estructuralmente afectada en su capacidad para procesar la B12. Eso no es algo raro y aislado. Es lo que le sucede a la mayoría con el envejecimiento. Aquí es donde eso cobra importancia desde el punto de vista mecánico. La B12 de la dieta, la que obtienes de pescados, carnes, huevos y lácteos, llega al estómago unida firmemente a proteínas de los alimentos. Para liberarla, el estómago necesita producir suficiente ácido clorhídrico. Imagina al ácido como un par de tijeras que corta la B12 de su empaque proteico. Una vez liberada, la B12 se une a una proteína transportadora llamada aptocorrina. Luego, a medida que la mezcla de alimentos avanza hacia el intestino delgado, las enzimas pancreáticas eliminan la aptocorrina y permiten que la B12 se una al factor intrínseco, y es ese complejo de factor intrínseco B12 el que se reconoce y absorbe en sitios receptores especializados en el íleon terminal, la última sección del intestino delgado. Cuando la producción de ácido disminuye, esas tijeras no funcionan. La B12 queda atrapada dentro de su empaque proteico, pasa directamente por el sistema y sale sin usarse. Es como recibir un regalo que ha sido sellado dentro de su caja, envuelto de manera atractiva, pero completamente inaccesible. El Centro Nacional Japonés para la Geriatría y la Gerontología ha documentado muy bien este declive. Un estudio de cohorte prospectivo publicado en Geriatría e Investigación Gerontología Internacional en 2020 siguió a 1.200.000 adultos de la comunidad de 60 años o más durante 5 años y encontró que los niveles séricos de B12 caían un promedio del 18% por década después de los 60, incluso en participantes que mantenían un consumo dietético constante. A los 70 años, los investigadores notaron que la eficiencia de absorción había disminuido aproximadamente un 40% en comparación con las tasas de absorción en las mismas personas a los 60. Eso no es un descenso lento, es una caída significativa y medible en una sola década de vida. Lo que agrava este declive biológico son los medicamentos que se vuelven cada vez más comunes en la población de 60 años y más. Mencioné antes los inhibidores de la bomba de protones y la metformina, pero la lista no se detiene ahí. Los antagonistas de receptores H2, otra clase de medicamentos supresores de ácido que se usan para el reflujo y las úlceras, reducen de manera similar el ácido estomacal y se han asociado con la depresión de B12 en una revisión de 2021 publicada en la Revista Británica de Farmacología Clínica por investigadores de la Universidad College de Londres. La colestiramina, un fármaco para bajar el colesterol, ha demostrado que se une a la B12 en el intestino y la elimina del cuerpo antes de que pueda absorberse. Incluso la colchicina, que se usa para la gota, tiene efectos documentados de interferencia con la B12. La cruel ironía es que los adultos mayores son los que con mayor probabilidad toman varios medicamentos al mismo tiempo, una situación llamada polifarmacia, y el efecto acumulativo sobre la absorción de B12 puede ser considerable. También hay que considerar el factor del apetito. Muchos adultos mayores de 60 años simplemente comen menos de lo que solían, y cuando el consumo general de alimentos disminuye, el ingreso dietético de B12 baja con él. El aislamiento social, un problema de salud serio y poco valorado entre los adultos mayores, puede reducir la motivación para preparar comidas completas. Los problemas dentales pueden hacer que masticar proteínas animales duras resulte incómodo, lo que lleva a las personas a optar por alimentos más suaves y procesados que tienen menos B12. Una encuesta nutricional de 2022 publicada en Nutrients por investigadores de la Universidad de Wageningen en los Países Bajos encontró que los adultos mayores de 70 años consumían en promedio solo el 60% de la ingesta diaria recomendada de B12 a partir de fuentes alimenticias, y que esta deficiencia era más pronunciada en los solutos que vivían solos. El resultado de todos estos factores que convergen, reducción en la producción de ácido, declive del factor intraspresínseco, múltiples medicamentos y menor ingesta dietética, es una tormenta perfecta de vulnerabilidad a la B12 que alcanza su punto máximo justo en la década entre los 65 y 75 años, precisamente cuando las personas con mayor probabilidad atribuyen sus síntomas a simplemente envejecer.
Y esa atribución es exactamente lo que permite que esta deficiencia cause sus peores daños sin oposición. Entre antes entiendas esta línea de tiempo biológica, mejor preparado estarás para adelantarte a ella en lugar de tratar de recuperarte después. En el próximo capítulo, traduciremos esta biología en los signos de alerta que realmente puedes sentir en tu cuerpo, y los que quizás estés descartando en este momento sin darte cuenta de lo que significan. Siempre le digo a mis pacientes, tu cuerpo es el instrumento de diagnóstico más sofisticado que se ha creado, y te avisará cuando algo anda mal, si sabes cómo escucharlo. El desafío con la deficiencia de B12 es que sus señales iniciales son discretas. Son el tipo de cosa que quizás menciones casi con disculpas al final de una consulta. Ah, y una cosa más, doctor. Mis pies han estado un poco con hormigueo últimamente, sin darte cuenta de que este pequeño detalle es en realidad la forma en que el cuerpo agita una bandera roja. Déjame ayudarte a aprender a escuchar esas señales con claridad, porque detectar esto a tiempo marca la diferencia entre una solución sencilla y una recuperación larga. La etapa de alerta temprana, cuando la bombilla parpadea. Los signos más tempranos de la deficiencia de B12 son neurológicos, y son lo suficientemente sutiles como para pasarlos por alto. El más común es la parestesia periférica. Ese es el término médico para el hormigueo, la sensación de alfileres y agujas que podrías sentir en las yemas de los dedos, las plantas de los pies o lo largo del borde exterior de las manos. Al principio suele aparecer y desaparecer, durando unos minutos por la mañana o apareciendo después de haber estado sentado quieto por un rato. Muchas personas asumen que se trata de mala circulación, un nervio pellizcado o simplemente cómo son las cosas ahora. Pero un estudio de 2020 del Instituto Neurológico de la Universidad College de Londres encontró que en adultos mayores de 60 años que presentaban parestesia periférica sin explicación, la deficiencia de B12 era la causa subyacente en aproximadamente el 28% de los casos, casi uno de cada tres. Además de esto, podrías notar un cambio en tu energía que se siente distinto al cansancio habitual. No es el tipo de fatiga que se resuelve con una buena noche de sueño. Más bien, es como si tu batería interna solo se recargara hasta un 60%, sin importar cuánto descanses. Una sensación de apatía, una pérdida de motivación, como si tu motor anduviera con menos combustible del que necesita. Esto sucede porque la vitamina B12 es esencial para la formación de glóbulos rojos, y cuando esos glóbulos se vuelven agrandados y deformados, lo que los médicos llaman anemia macrocítica, no pueden transportar oxígeno de manera eficiente. Cada órgano de tu cuerpo, incluyendo el cerebro y los músculos, termina con una ligera falta de oxígeno. Piensa en ello como tratar de manejar un hogar con solo 2/3 del suministro de energía normal. Las luces se ven un poco más tenues, los electrodomésticos funcionan más lento y todo requiere más esfuerzo. Otro signo temprano y más sutil, que a menudo se pasa por alto, es un leve cambio en el estado de ánimo, una irritabilidad ligera, una apatía constante o una sensación creciente de ansiedad sin motivo claro. Un estudio de 2019, publicado en la revista de Trastornos Afectivos por investigadores de la Universidad Nacional de Seúl, en Corea del Sur, siguió a 832 adultos mayores de 65 años y encontró que aquellos con niveles de B12 en el cuartil más bajo tenían 2,1 veces más probabilidades de mostrar síntomas depresivos en las pruebas, incluso después de controlar otros factores. La B12 participa en la síntesis de serotonina y dopamina, los químicos del bienestar que produce tu cerebro, y cuando la producción disminuye, el estado de ánimo se resiente. La etapa moderada, cuando el drenaje empieza a obstruirse. Si los signos tempranos no se tratan, la deficiencia de B12 comienza a afectar las funciones de forma más notoria. Los problemas de equilibrio son un rasgo típico de la deficiencia moderada. Las columnas posteriores de la médula espinal, los caminos neuronales responsables de la percepción de la posición de tu cuerpo en el espacio, conocida como propioception, dependen mucho de la integridad de la mielina. Cuando esos caminos empiezan a desmielinizarse, pierdes la retroalimentación posicional fina que te mantiene estable. Podrías verte apoyándote en la pared al girar rápido, dudando en lo alto de las escaleras o sintiéndote inestable de repente en superficies irregulares. Un estudio de 2021 de la Federación Europea de Sociedades Neurológicas, publicado en la Revista Europea de Neurología, encontró que los adultos con deficiencia de B12 tenían una tasa mucho mayor de caídas y problemas en la marcha en tándem.
La prueba de caminar talón a punta que usa tu médico para evaluar el equilibrio, en comparación con controles de la misma edad y con niveles normales de B12. Los lapsus de memoria se vuelven más evidentes en esta etapa. Ya no se trata solo de extraviar las llaves de vez en cuando, sino de un patrón de olvidos, conversaciones que creías recordar, citas que anotaste pero no logras traer a la mente, nombres que deberían salir con facilidad pero simplemente no aparecen. Un estudio longitudinal de 2022 del Proyecto de Memoria y Envejecimiento de Rush en el Centro Médico de la Universidad Rush en Chicago siguió a 954 adultos mayores de 70 años durante un promedio de 7 años y encontró que aquellos con niveles persistentemente bajos de B12 tenían un 34% más de rapidez en el declive cognitivo en comparación con los que tenían niveles adecuados, independientemente de otros factores de riesgo como la educación y la salud cardiovascular. Los cambios en la lengua son un signo que sorprende a muchas personas. Una lengua lisa, roja y dolorosa, conocida como glositis, puede aparecer a medida que avanza la deficiencia de B12. Normalmente, la superficie de la lengua es un poco áspera por las pequeñas proyecciones llamadas papilas. Cuando los niveles de B12 son bajos, esas papilas se atrofían y la lengua se vuelve anormalmente lisa, a veces con una sensación de ardor. Parece que tu lengua ha sido alisada. Es un hallazgo clínico real, no una metáfora, y merece que se lo comentes a tu médico si lo notas. La etapa severa, cuando se encienden las luces de emergencia. En el extremo severo del espectro, la deficiencia de B12 se convierte en una emergencia médica. La degeneración subaguda combinada de la médula espinal, la condición que mencioné antes, puede. Este capítulo aborda debilidad progresiva, pérdida de coordinación y, en casos avanzados, parálisis. Pueden aparecer síntomas psiquiátricos como paranoia, alucinaciones, confusión extrema o cambios rápidos en la personalidad, que a veces se confunden con demencia o psicosis. Una serie de casos publicada en la revista New England de Medicina en 2019 por neurólogos del Hospital General de Massachusetts documentó a 12 pacientes mayores de 65 años que inicialmente ingresaron para una evaluación psiquiátrica, pero cuyos síntomas se resolvieron por completo después de un reemplazo agresivo de vitamina B12. Cada uno había tenido una deficiencia profunda durante un periodo prolongado. El mensaje clave aquí es que cada etapa de esta progresión se puede detectar y, en las etapas iniciales, es completamente reversible. La capacidad del cuerpo para reparar la mielina, normalizar la producción de células sanguíneas y restaurar la función neurológica es verdaderamente notable cuando se proporciona el apoyo nutricional adecuado a tiempo. Sin embargo, el daño neurológico grave podría revertirse solo de manera parcial, incluso con el tratamiento óptimo. Y por eso el reconocimiento temprano es tu herramienta más poderosa. Si siquiera uno de los signos en este capítulo te resulta familiar en este momento, eso es tu cuerpo hablándote. En el próximo capítulo, te daré el vocabulario preciso para llevar a tu cita con el médico, para que puedas solicitar las pruebas correctas y empezar a obtener respuestas. El plan para tu visita al médico. Visual, un informe de laboratorio con niveles de B12 resaltados y rangos normales anotados. He tenido pacientes que me contaron que fueron al médico y dijeron, he estado cansado y mis manos me pican, y salieron con una receta para un medicamento para dormir. Eso no es del todo culpa del médico. A menos que les des un camino específico para seguir, están trabajando a ciegas. Así que hoy te entrego un mapa. Este capítulo es tu plan para la visita al médico, las pruebas exactas que debes solicitar por nombre, los números que debes entender y las preguntas que debes hacer para que salgas con información real en lugar de un simple consuelo genérico. Prueba 1. Suero de vitamina B12. Esta es la prueba inicial estándar y debes pedirla por nombre. Mide la cantidad total de B12 circulando en tu sangre. El rango de referencia convencional en los laboratorios es típicamente de 200 a 900 picogramos por mililitro PG-Menelli. Pero aquí hay algo importante que muchos laboratorios no te dirán. Muchos expertos, incluidos los de la Federación Europea de Sociedades Neurológicas en sus directrices de 2021, argumentan que los síntomas neurológicos pueden aparecer en niveles que se consideran normales, como 300 pg-Menelli en algunas personas, particularmente en adultos mayores. En términos prácticos, si tu resultado sale en 250 pg-Menelli, el laboratorio lo marca como borderline. No permitas que nadie lo descarte. Solicita las pruebas adicionales a continuación para obtener el panorama completo. Prueba 2.
Ácido metilmalónico MMA. Esta prueba es tu estándar de oro para la deficiencia funcional de B12, es decir, te indica si tus células están usando realmente la B12 de manera adecuada, independientemente de lo que muestre el nivel en suero. Cuando la B12 es insuficiente a nivel celular, una molécula llamada ácido metilmalónico se acumula en la sangre porque la B12 es necesaria para descomponerla. Piensa en el MMA como el medidor de presión de respaldo en una caldera. Incluso si el dial principal parece estar bien, si el medidor de respaldo está subiendo, algo anda mal. Una investigación del Centro de Investigación en Nutrición Humana de la Universidad Tufts sobre el envejecimiento, publicada en la Revista Americana de Nutrición Clínica en 2000, un artículo fundamental en este campo, mostró que el MMA elevado estaba presente en casi el 17% de los adultos mayores de 60 años que tenían niveles de B2 en suero técnicamente normales. El MMA normal está por debajo de 270 nanomoles por litro, nanomale LS tueca. Si el tuyo está por encima de eso, necesitas tratamiento sin importar lo que diga el suero de B12. Prueba 3. Homocisteína en plasma. Como hemos platicado, la homocisteína es un subproducto tóxico que se acumula cuando hay insuficiencia de B12. Un nivel normal de homocisteína es menor a 10-12 micromoles por litro, micros por litro. Aunque para una gestión óptima del riesgo cardiovascular, se busca mantenerlo por debajo de 10. Niveles elevados de homocisteína por encima de 15 micros por litro se asocian con un riesgo mucho mayor de accidente cerebrovascular, enfermedad de la arteria coronaria y declive cognitivo. El estudio del corazón de Framingham, Universidad de Boston, 1999, fue clave para establecer estas relaciones, y las investigaciones europeas posteriores, como el ensayo VitaCog de la Universidad de Oxford, publicado en PLOS ONE en 2010, mostraron que la suplementación con vitaminas B, incluyendo B12, puede reducir las tasas de atrofia cerebral en personas con homocisteína elevada hasta en un 53% en 2 años. Eso es un hallazgo impresionante. Solicita este valor y entérate de lo que significa. Prueba 4. Conteo completo de sangre, CCS. Esta prueba de sangre rutinaria verifica el tamaño y la forma de sus glóbulos rojos, entre otras cosas. En la deficiencia de B12, los glóbulos rojos se vuelven anormalmente grandes, una condición llamada macrocitosis, con un volumen corpuscular medio, BCM alto, por encima de 100 femtolitros fecheditos. El CCS también revelará si tiene anemia franca, es decir, un nivel bajo de hemoglobina. No crea que un CCS normal descarta la deficiencia de B12, ya que las pruebas de ácido metilmalónico, MMA, y homocisteína son más sensibles para detectar la deficiencia funcional. El CCS le aporta otra pieza al rompecabezas. Prueba 5. Anticuerpos contra el factor intrínseco. Si su B2 está bajo y su médico sospecha que la causa es la anemia perniciosa, la destrucción autoinmune de las células productoras de factor intrínseco, esta prueba lo confirma. Las pruebas de anticuerpos contra el factor intrínseco tienen una especificidad de aproximadamente el 95%, lo que significa que un resultado positivo casi con seguridad confirma la anemia perniciosa. La sensibilidad es menor, alrededor del 50-70%, por lo que un resultado negativo no la descarta del todo. Una prueba complementaria, la de anticuerpos contra las células parietales, puede hacerse junto con esta. Juntas, estas pruebas le indican a su médico no solo que tiene una deficiencia, sino también por qué, y esa distinción es esencial para elegir la estrategia de tratamiento a largo plazo adecuada. La investigación del Centro Nacional de Cáncer de Corea, publicada en la Revista Coreana de Medicina Interna en 2020, identificó la anemia perniciosa como la causa subyacente en el 38% de los adultos con deficiencia de B12 mayores de 65 años en su cohorte, lo que destaca que no es un diagnóstico raro en personas de edad avanzada. Prueba 6. Estudio de conducción nerviosa o electromiografía, EMG. Si está presentando síntomas neurológicos, como entumecimiento, debilidad o problemas de equilibrio, pida a su médico que lo derive a un neurólogo para realizar electromiografía EMG o pruebas de velocidad de conducción nerviosa, VCN. Estas pruebas miden qué tan rápido y eficientemente viajan las señales eléctricas a través de sus nervios periféricos. Pueden detectar una desmielinización temprana, ese desgaste del aislamiento de los nervios, antes de que avance y cause daños estructurales permanentes. La Academia Europea de Neurología
En sus guías clínicas de 2021 sobre neuropatía periférica, recomienda las pruebas de B12 como parte del estudio estándar para cualquier paciente con alteraciones sensoriales inexplicadas y las pruebas de conducción nerviosa cuando se confirma una deficiencia junto con síntomas neurológicos. Prueba 7. Examen Mini Mental State, EME, o MoCA. Este examen breve de estado mental evalúa funciones cognitivas como la memoria, la atención y el lenguaje. En casos de deficiencia de B12, puede revelar problemas sutiles de declive cognitivo antes de que afecten la vida diaria. Si sus resultados son bajos, su médico podría recomendar suplementación con B12 y un seguimiento para descartar daños neurológicos progresivos. El EME o MoCA se usan comúnmente en América Latina para el cribado de problemas cognitivos relacionados con deficiencias nutricionales. Si has notado algún cambio en tu cognición, como olvidos, procesamiento más lento o problemas para encontrar palabras, pídele a tu médico que te haga una prueba de screening cognitivo breve, el examen Mini Mental del Estado Mental, MMCE, o la Evaluación Cognitiva de Montreal, MoCA, son herramientas estándar y validadas que se completan en alrededor de 10 minutos durante la consulta. Le proporcionan a tu médico una base documentada para medir las mejoras después del tratamiento. Un estudio de 2022 del Centro Nacional para la Geriatría y la Gerontología en Nagoya, Japón, publicado en Geriatría y Gerontología Internacional, encontró que las puntuaciones de MoCA mejoraron en promedio 2,3 puntos en 6 meses en adultos mayores de 65 años con deficiencia de B12 que recibieron suplementación adecuada, lo cual representa una mejora clínicamente significativa. Prueba 8. Pruebas de seguimiento. Por último, y esto es fundamental, pídele a tu médico que programe un panel de sangre de seguimiento entre las 8 y 12 semanas después de comenzar cualquier protocolo de suplementación o inyecciones de B12. Es importante verificar que tus niveles estén aumentando de verdad. Algunos pacientes absorben el B12 sublingual muy bien y normalizan en semanas. Otros necesitan inyecciones porque su problema de absorción es más grave. La única manera de saber en qué grupo estás es comprobándolo. Lleva un cuaderno a tu cita. Anota cada resultado con la fecha y sigue tu progreso. Tú eres el responsable de tu propia salud, y estos son como tus informes trimestrales. Un consejo práctico más antes de pasar a las opciones de tratamiento. Siempre pídele a tu médico que te imprima los resultados de laboratorio para tus registros personales. No te fíes solo de un portal para pacientes, que podría volverse inaccesible si cambias de proveedor o sistema de salud. Mantén una carpeta dedicada, ya sea física o digital, con todos los resultados relacionados con BDS, cada nivel de MMA, cada lectura de homocisteína y cada puntuación de screening cognitivo. Si te mudas, cambias de médico o terminas en una sala de emergencias, esa carpeta podría hacer la diferencia entre un médico que entiende tu historial y otro que tiene que empezar de cero. Capítulo 7. Opciones de tratamiento. ¿Qué funciona realmente? ¿Qué no? Y cómo tener la conversación con tu médico. Usemos una analogía simple. Imagina que la bomba de combustible de tu auto está rota. Puedes echarle la gasolina de mejor calidad del mundo, pero si la bomba no la envía al motor, el auto se para igual. Eso es exactamente lo que le pasa a millones de adultos mayores de 60 años con deficiencia de B12. El problema no siempre es la cantidad de B12 que entra, sino el sistema de entrega. Y si tu plan de tratamiento no considera esa bomba rota, puedes gastar dinero en suplementos, frustrarte por la falta de mejoras y permitir que daños neurológicos avancen sin que te des cuenta. Recorramos las opciones de tratamiento legítimas, lo que dice la ciencia al respecto y cómo abogar por la que mejor se ajuste a tu situación. Opción 1. Suplementación oral de cianocobalamina. Esta es la opción inicial más común, y para quienes tienen el déficit por causas dietéticas, como vegetarianos estrictos, veganos o personas que no consumen suficiente proteína animal, puede ser totalmente efectiva. Las dosis estándar que se discuten en las guías clínicas van de 500 microgramos a 2000 microgramos diarios en forma oral. Con estas dosis altas, un pequeño porcentaje de B12, aproximadamente del 1 al 2%, se absorbe por difusión pasiva a lo largo de la pared intestinal, sin necesidad del factor intrínseco. Así, incluso alguien con anemia perniciosa o atrofia gástrica importante podría, en teoría, absorber lo suficiente gracias al volumen.
Un ensayo controlado aleatorizado clave, publicado en la Revista Americana de Nutrición Clínica en 2005 por Kuzminski y colegas, demostró que dosis orales altas de B12 de 2.000 microgramos diarios eran tan efectivas como las inyecciones intramusculares para normalizar los niveles séricos de B12 y de MMA durante un periodo de ayuno 120 días en pacientes con déficit de B12 documentado. Este fue un hallazgo muy importante que cambió mucho el enfoque clínico. Sin embargo, y este es un sin embargo crucial, esa población de estudio no estaba formada exclusivamente por adultos con déficits graves de absorción o atrofia gástrica avanzada. En la consulta diaria, sobre todo para pacientes mayores de 70 años con anemia perniciosa confirmada, problemas gástricos importantes o síntomas neurológicos intensos, muchos médicos con experiencia no se limitan solo a la suplementación oral, al menos al inicio. Opción 2. Metilcobalamina sublingual. Esta es la forma que más suelo recomendar a los pacientes que buscan una vía efectiva y sin inyecciones. Sublinguals quiere decir debajo de la lengua. Colocas allí una pastilla o un líquido. Lo dejas de 30 a 60 segundos y la B12 se absorbe directamente a través de las membranas mucosas de la boca hacia el torrente sanguíneo, evitando por completo el estómago, el factor intrínseco y el mecanismo de absorción intestinal dañado. La metilcobalamina es una de las dos formas biológicamente activas de B12. A diferencia de la cianocobalamina, que el organismo debe convertir antes de utilizarla, la metilcobalamina está lista para actuar de inmediato. Es la forma presente en el sistema nervioso y algunos neurólogos la prefieren especialmente para pacientes con neuropatía periférica o síntomas cognitivos, aunque la evidencia clínica que compara directamente la metilcobalamina con la cianocobalamina en personas aún está en desarrollo. Un estudio de 2019 publicado en Nutrients por Obeid y colegas analizó la biodisponibilidad de diferentes formulaciones de B12 y concluyó que la administración sublingual ofrece una ventaja notable en absorción sobre las tabletas orales estándar en individuos con función gástrica alterada, lo que la hace una opción clínicamente sensata para adultos mayores, incluso antes de recurrir a inyecciones. Imagina esto: si la puerta principal de tu casa está cerrada con llave y no logras abrirla, la B12 sublingual es como la puerta lateral. Te permite entrar sin tener que arreglar la cerradura principal. Opción 3. Inyecciones intramusculares. Para pacientes con anemia perniciosa confirmada, deficiencia grave con síntomas neurológicos activos o fracaso documentado para normalizar los niveles con suplementación oral o sublingual, las inyecciones intramusculares de B12 siguen siendo el estándar de oro. La inyección, típicamente hidroxicobalamina o cianocobalamina, se aplica directamente en el tejido muscular, por lo general en el brazo superior o el muslo, y se absorbe en el torrente sanguíneo sin involucrar al sistema gastrointestinal. El protocolo estándar en muchos países, incluyendo las directrices del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, implica dosis de carga, que a menudo se dan diariamente o cada 2 días durante 2 semanas cuando hay afectación neurológica, seguidas de inyecciones de mantenimiento cada 2 a 3 meses. En Estados Unidos, los protocolos varían más, y algunos pacientes reciben inyecciones mensuales, mientras que otros pasan a terapia oral con dosis altas después de la fase de carga. Aquí va la verdad clara sobre las inyecciones. Muchos pacientes que las reciben se sienten mucho mejor en solo unos días de empezar la fase de carga. Regresa la energía, se aclara la niebla mental y disminuye el hormigueo en los pies. Esta mejoría rápida se debe en parte a la gran biodisponibilidad de la dosis inyectada, y en parte porque algunos de estos pacientes han estado agotándose lentamente durante años, y sus cuerpos responden a una corrección tan esperada. Sin embargo, también es cierto que algunos pacientes experimentan lo que a veces se llama un efecto luna de miel, una mejora inicial rápida seguida de un estancamiento. Esto es normal y no significa que el tratamiento haya dejado de funcionar. La remielinización nerviosa es un proceso lento. Piensa en ello como pintar una cerca muy larga. El pintor trabaja todos los días, pero si la cerca se extiende por 1 milla, no verás el final pronto. Opción 4. Aerosol nasal. Un spray nasal de cianocobalamina está disponible con receta en Estados Unidos bajo la marca Nascoval. Este producto administra la vitamina B12 a través de la mucosa nasal, evitando así el sistema gastrointestinal. Se usa típicamente como opción de mantenimiento una vez que se ha logrado la normalización mediante inyecciones.
Es una elección razonable para pacientes que sienten ansiedad por las inyecciones o tienen dificultades para acceder a citas de aplicación, aunque tiende a ser más costoso y ha sido estudiado menos en el mantenimiento a largo plazo que las formulaciones intramusculares. Opción 5. Modificación dietética. Quiero ser directo contigo sobre esto. Si tienes más de 65 años y tu nivel de vitamina B12 es bajo, cambiar la dieta sola casi nunca es suficiente para corregir la deficiencia lo suficientemente rápido como para evitar daños neurológicos continuos. La dieta es fundamental para la prevención y el mantenimiento a largo plazo, pero no es una estrategia de tratamiento para alguien que ya está agotado. Las fuentes dietéticas más ricas en vitamina B12 son las almejas y otros mariscos, el hígado de res, el salmón, la trucha, las sardinas, los huevos y los productos lácteos. Si no eres vegetariano ni vegano y aún así presentas deficiencia, el problema es casi con seguridad de absorción, no de ingesta. Comer más hígado no arreglará un sistema de factor intrínseco dañado, no reparará la atrofia gástrica. La comida entra, pero simplemente no se absorbe. Mantener la conversación con tu médico. Sé que para muchos de ustedes, entrar a la consulta de un médico y pedir un examen o tratamiento específico puede resultar incómodo. No quieren parecer difíciles, no quieren que los descarten, pero quiero que cambies esa incomodidad. No estás pidiendo un favor, estás presentando síntomas documentados y solicitudes basadas en evidencia para una evaluación. Eso no es ser difícil, eso es estar informado. Aquí tienes un guión que puedes usar de verdad. Anótalo si lo necesitas. Llévalo contigo. Di, doctor, he estado experimentando, enumera tus síntomas, fatiga, hormigueo, problemas de memoria, dificultades de equilibrio. He leído que la deficiencia de vitamina B12 es común en adultos de mi edad y puede causar exactamente estos síntomas. Quisiera solicitar un estudio completo de vitamina B12 que incluya el nivel sérico de B12, el ácido metilmalónico, la homocisteína y un conteo sanguíneo completo. Si los resultados indican deficiencia, también quisiera discutir si es apropiado probar anticuerpos contra el factor intrínseco y cuál sería el mejor enfoque de tratamiento, dado mi edad y mi perfil de síntomas Go. Esa es una solicitud calmada, específica y basada en evidencia. Cualquier médico que valga su estetoscopio responderá con respeto. Y si no lo hace, si descarta tus preocupaciones sin examinarlas ni explicártelas, eso es información importante sobre si este es el médico adecuado para ti. Capítulo 8. ¿Cuánto tiempo toma realmente la recuperación? Estableciendo expectativas realistas. Este es el capítulo que muchos de ustedes han esperado, porque es la pregunta que más escucho de pacientes que han comenzado el tratamiento. Doctor Friedman, ¿por qué no me siento mejor todavía? Te voy a dar la respuesta honesta y basada en la ciencia, porque lo contrario, promesas falsas de recuperación rápida te haría un gran daño. La recuperación de la deficiencia de vitamina B12 no es lineal ni rápida. El cronograma depende de tres variables. ¿Qué tan agotado estabas cuando comenzó el tratamiento? ¿Cuánto tiempo había durado la deficiencia antes de detectarla? ¿Y qué sistemas del cuerpo se vieron afectados? Recuperación de la sangre y la energía. Lo bueno primero. Para los síntomas de origen hematológico, como la fatiga, la palidez y la dificultad para respirar de la anemia megaloblástica, la recuperación tiende a ser relativamente rápida. Tu médula ósea responde a la reposición de vitamina B12 en cuestión de días. Los conteos de reticulocitos, que son glóbulos rojos jóvenes, comienzan a aumentar en una semana de iniciado el tratamiento. La mayoría de los pacientes nota una mejora significativa en la energía entre 2 y 4 semanas, y la normalización hematológica completa suele ocurrir entre 8 y 12 semanas. Piensa en esto como reiniciar una computadora que ha estado funcionando con una batería agotada. En el momento en que la enchufas, vuelve a funcionar relativamente rápido. El hardware estaba bien, solo necesitaba energía. Recuperación neurológica. Aquí es donde la paciencia no solo se convierte en una virtud, sino en una necesidad médica. La remielinización nerviosa. La reconstrucción de esa vaina protectora alrededor de las fibras nerviosas es uno de los procesos de reparación más lentos en el cuerpo humano. Una revisión sistemática de 2018, publicada en la revista de neurología por Pavlakis y colegas, encontró que la mejora neurológica en la deficiencia de B12 generalmente comienza dentro de 4 a 6 semanas de un tratamiento adecuado. Pero la recuperación completa, cuando es posible, puede tomar 6 a 18 meses, y en algunos casos, pacientes con deficiencia de larga duración experimentan solo una mejora parcial.
Quiero hacer una pausa en esa última frase un momento, porque es importante. Una mejora parcial. Si tu deficiencia pasó desapercibida durante 5 o 10 años, lo cual es totalmente posible por la forma sutil en que se presenta esta condición, parte del daño neurológico podría ser permanente. Esto no es para que te desesperes. Una mejora parcial sigue siendo una mejora. La estabilización, detener el avance, es un resultado muy significativo, pero también es la razón por la que la detección temprana es tan importante, y por eso he dedicado tanto de este video a animarte a no esperar. Aquí te voy a dar la analogía que uso para la recuperación nerviosa. Imagina una manguera de jardín que ha estado doblada y retorcida durante años. Cuando por fin la enderezas, el agua fluye mucho mejor de inmediato, pero la manguera misma, el material, ha sufrido estrés y deformaciones. Puede que nunca vuelva a ser perfectamente redonda. Algunas dobleces dejan marcas permanentes. Tus nervios son esa manguera. El tratamiento endereza el sistema, pero el material podría llevar consigo algunas huellas de los años de estrés. Recuperación cognitiva. Para los síntomas cognitivos, memoria, concentración, velocidad de procesamiento, el cronograma está en algún punto entre la recuperación hematológica y la neurológica. Varios estudios han documentado mejoras medibles en las puntuaciones cognitivas dentro de 3 a 6 meses de tratamiento en pacientes cuya deficiencia se detectó antes de que ocurrieran cambios estructurales graves en el cerebro. 67. El estudio japonés de 2022 que mencioné en el capítulo anterior, publicado en Geriatría e Investigación Gerontológica Internacional, documentó que las puntuaciones en MoCA mejoraron en promedio 2,3 puntos durante 6 meses, un cambio clínicamente significativo. Pero los investigadores también notaron que los pacientes que comenzaron el tratamiento dentro de 2 años del inicio de los síntomas mostraron mejoras mucho mayores que aquellos que habían tenido síntomas por periodos más largos. 2 años. Ese es tu periodo de oportunidad clave. Y esto resalta una vez más por qué las 8 señales de alerta del capítulo 1 no son solo curiosidades médicas interesantes, son un sistema de alerta temprana. ¿Qué hacer cuando el progreso parece lento? Si has estado en tratamiento durante 8 a 12 semanas y no has notado mejoras, no lo aceptes como tu nueva normalidad. Vuelve con tu médico. Repite los niveles de MMA y homocisteína. Si no se han normalizado, es posible que tu protocolo de tratamiento actual no esté entregando suficiente B12, ya sea que la dosis sea insuficiente, la forma no se esté absorbiendo o necesites inyecciones. Esto es exactamente por qué las pruebas de seguimiento son imprescindibles. Además, ten en cuenta esto. Algunos pacientes tienen múltiples deficiencias al mismo tiempo. La deficiencia de B12 a menudo coexiste con bajos niveles de folato, hierro, vitamina B y magnesio en adultos mayores. Si estás tratando la B12 de manera agresiva, pero ignorando estos déficits coexistentes, tu recuperación será incompleta. Solicitar un panel nutricional completo junto con tu evaluación de B12 es algo que realmente vale la pena. Capítulo 9. Poblaciones especiales. ¿Quién está en mayor riesgo y por qué? No todos los mayores de 60 años tienen el mismo nivel de riesgo. Ciertos subgrupos enfrentan una probabilidad mucho más elevada de deficiencia de B12, y si usted forma parte de uno o más de estas categorías, quiero que tome esto no como información general de salud, sino como una charla personal y directa. Usuarios de metformina a largo plazo. La metformina es uno de los medicamentos más recetados en el mundo para la diabetes tipo 2 y por lo general es segura y efectiva para controlar los niveles de azúcar en sangre. De hecho, tiene un efecto secundario bien documentado que todavía no se valoriza lo suficiente en la práctica clínica. Interfiere de manera significativa con la absorción de B12 al afectar los receptores dependientes de calcio en la membrana del íleon que facilitan su captación. Un gran estudio prospectivo publicado en la revista Diabetes Care en 2010 por De Jager y colegas siguió a 390 pacientes con diabetes tipo 2 durante 4 años. Encontró que aquellos que tomaban metformina tenían una reducción del 19% mayor en los niveles de B12 en comparación con el placebo. Importantemente, los pacientes que habían estado en metformina por más de 4 años y a dosis más altas mostraron la depresión más pronunciada. Si usted está tomando metformina y lleva más de 2 años con ella,
Las pruebas anuales de B12 no son opcionales, sino esenciales. De hecho, esto se reconoce en las normas de atención médica de la Asociación Americana de Diabetes, que recomienda el monitoreo periódico de B12 para usuarios de metformina a largo plazo. Si su médico no ha tocado este tema, mencióneselo en su próxima cita. Usuarios de inhibidores de la bomba de protones. Los inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol, el pantoprazol, el esomeprazol y el lansoprazol, son entre los medicamentos más comúnmente recetados a nivel global y se usan para tratar el reflujo ácido, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, las úlceras pépticas y condiciones relacionadas. Funcionan reduciendo de manera drástica la producción de ácido estomacal, pero el ácido estomacal es fundamental para liberar la B12 de las proteínas de los alimentos, y sin él, la absorción de B12 a través de la dieta se ve afectada de forma significativa. Un estudio de casos y controles de 2013 publicado en la revista Journal of the American Medical Association por Lam y colegas, basado en datos de 25.956 pacientes, encontró que tomar inhibidores de la bomba de protones por más de 2 años se asociaba con un riesgo incrementado del 65% de deficiencia de B12. El riesgo dependía de la dosis. Las dosis más altas se relacionaban con un mayor riesgo. Y cuando los inhibidores de la bomba de protones se combinaban con antagonistas de receptores H2 como la famotidina, el riesgo aumentaba todavía más. Si ha estado tomando un inhibidor STAG con antagonistas de receptores H2 como la famotidina, hable con su médico sobre el monitoreo de B12. Estos son medicamentos muy útiles para las indicaciones adecuadas, pero traen consigo compensaciones nutricionales que hay que manejar de manera proactiva. Vegetarianos y veganos mayores de 60. La B12 se encuentra casi exclusivamente en alimentos de origen animal. Una dieta estrictamente basada en plantas, sin suplementación, lleva inevitablemente a una deficiencia de B12 con el tiempo. En adultos jóvenes, las reservas corporales pueden servir de protección por varios años. En adultos mayores de 60, que ya enfrentan dificultades relacionadas con la edad en la absorción, sumado a una ingesta dietética reducida, la depresión puede ser profunda y rápida. Un estudio transversal de 2014 publicado en la revista Nutrients que examinaba el estado de B12 en diferentes grupos dietéticos encontró que los veganos tenían niveles séricos de B12 significativamente más bajos que los omnívoros en todos los grupos de edad estudiados, con la diferencia que se ampliaba considerablemente en participantes mayores de 60. Si sigue una dieta basada en plantas, la suplementación no es opcional, sino una necesidad fisiológica, y el monitoreo cada 6 a 12 meses es altamente recomendable. Pacientes después de cirugía gastrointestinal. Si ha tenido cirugía bariátrica, gastrectomía, resección ileal o cualquier procedimiento que haya alterado su estómago o intestino delgado, su capacidad de absorción de B12 puede estar permanentemente comprometida. El factor intrínseco se produce en el estómago, y los procedimientos que eliminan o evaden porciones del estómago reducen drásticamente o eliminan esta producción. La cirugía ileal puede dañar los sitios específicos de absorción que capturan el complejo B12 factor intrínseco. Para estos pacientes, la suplementación oral suele ser insuficiente sin importar la dosis, y generalmente se necesitan inyecciones intramusculares o terapia sublingual de alta dosis para toda la vida. Si has tenido cirugía gastrointestinal y tu médico no ha mencionado específicamente el monitoreo de B12 contigo, coméntalo en tu próxima visita. Adultos mayores de 75 años, incluso sin ninguno de los factores de riesgo anteriores, la simple biología del envejecimiento pone a los adultos mayores de 75 años en un riesgo sustancialmente elevado. La secreción de ácido gástrico disminuye progresivamente con la edad, la producción de factor intrínseco se reduce y la eficiencia de cada paso en la cascada de absorción de B12 disminuye. Un estudio poblacional de 2019 publicado en la Revista Europea de Nutrición Clínica encontró que la prevalencia de deficiencia de B12 en adultos mayores de 75 años que viven en la comunidad era casi 3 veces mayor que en adultos de 60 a 65 años, incluso controlando por ingesta dietética y uso de medicamentos. Si tienes 75 años o más, por favor no esperes a que los síntomas empeoren antes de solicitar pruebas. En esta etapa de la vida, un monitoreo proactivo regular cada 1 o 2 años no es una precaución excesiva, sino una medida preventiva sensata. Capítulo 10. La conversación sobre demencia. ¿Qué significa la deficiencia de B12 para el futuro de tu cerebro? Quiero abordar esto directamente,
porque sé que es la preocupación que está presente calladamente en el fondo de muchas mentes mientras ven este video. No solo estás preocupado por hormigueo en los pies o baja energía, estás preocupado por tu mente. Estás viendo a un padre o un amigo lidiar con la demencia y te preguntas si lo que te está pasando, Caín, podría ser el inicio de ese mismo camino. Permíteme ser preciso sobre lo que dice la ciencia y también preciso sobre lo que no dice. La deficiencia de B12 no causa la enfermedad de Alzheimer. Déjame ser claro al respecto. El Alzheimer es un proceso neurodegenerativo complejo que involucra placas amiloides, patología tau, neuroinflamación y factores genéticos que son completamente distintos de la deficiencia nutricional. Ninguna cantidad de suplementación de B12 prevendrá o revertirá la enfermedad de Alzheimer. En cambio, y esto es un aspecto muy significativo, la deficiencia de B12 causa una forma de deterioro cognitivo que puede parecer casi idéntica a un Alzheimer temprano en el examen clínico. Pérdidas de memoria, ralentización del procesamiento, dificultades para encontrar palabras, cambios en la personalidad, confusión, todos estos pueden ser provocados por la deficiencia de B12. Y, a diferencia del Alzheimer, el deterioro cognitivo relacionado con B12 es potencialmente reversible si se detecta temprano y se trata de manera agresiva. Esta distinción es muy importante. Un estudio de 2016, publicado en Annals of Internal Medicine por Clark y colegas, encontró que los niveles elevados de homocisteína, un marcador directo de deficiencia de B12, estaban asociados con una atrofia cerebral acelerada en regiones específicamente afectadas en la enfermedad de Alzheimer, incluyendo el hipocampo. Tratar la deficiencia de B12 para normalizar la homocisteína ralentizó significativamente esa tasa de atrof y de nexashasempizara, cosca paratistar, tekeasiria shunerek y tratenot smolk. Un cuerpo separado de investigación ha examinado si la suplementación de B12 en individuos de alto riesgo puede ralentizar el declive cognitivo. Un ensayo controlado aleatorizado de 2010, publicado en PLOS ONE por Smith y colegas, el ensayo VitaCog, encontró que la suplementación de vitaminas B, que incluye B12 en adultos mayores con deterioro cognitivo leve, redujo las tasas de atrofia cerebral en un 53% durante 2 años en comparación con el placebo. Esto no fue un efecto menor, fue una protección profunda y clínicamente significativa del tejido cerebral en personas reales. ¿Esto significa que la suplementación de B12 prevendrá la demencia? No de manera definitiva, ya que la investigación continúa y la relación entre homocisteína, B12 y riesgo de demencia aún se está aclarando. Pero lo que sí significa es que permitir que la deficiencia de B12 persista sin tratar en un adulto mayor conlleva un riesgo real y documentado de acelerar la atrofia cerebral y el declive cognitivo. Ese es un riesgo que ningún médico debería pasar por alto, y ningún paciente debería aceptar. Si alguien que amas ha sido diagnosticado con demencia, o si tú mismo estás experimentando síntomas cognitivos, asegúrate de que se realice una evaluación completa de B12 que incluya MMA y homocisteína, antes de sacar cualquier otra conclusión diagnóstica. Es importante descartar una deficiencia nutricional tratable antes de ponerle la etiqueta de demencia irreversible. No es solo mi opinión, es la posición de la Academia Americana de Neurología. Capítulo 11. Juntándolo todo. Tu plan de acción para los próximos 30 días. Creo en la especificidad. Los consejos vagos dan resultados vagos, así que déjame darte un plan de acción concreto, paso a paso, que puedes empezar a poner en práctica hoy mismo. No en algún momento, no cuando se te antoje, sino ahora. Días 1 al 3. Autoevaluación. Vuelve al capítulo 1 y revisa los 8 signos de alerta. Anota con honestidad cuáles te afectan, cuánto tiempo los has estado experimentando y qué tan significativo es su impacto en tu vida diaria. Califica cada síntoma en una escala de 1 a 10. Este registro escrito se convierte en tu presentación clínica. Transforma esa vaga sensación de no sentirte bien en información documentada, con fechas y cuantificada que un médico pueda usar. Días 4 al 7. Revisión de medicamentos. Haz una lista completa de todos los medicamentos y suplementos que consumes actualmente, incluyendo los de venta libre. Anota cualquier que esté en la lista de medicamentos que interfieren con B12, como metformina, inhibidores de la bomba de protones, bloqueadores H2, antiácidos a largo plazo, colchicina y ciertos antibióticos. No busques excusas para dejarlos. Solo identifica por qué es esencial monitorearlos.
Lleva esta lista a tu cita. Días 8 al 14. Programa tu cita. Llama a tu médico de cabecera y pide una cita específicamente para discutir la evaluación de deficiencia de B12. Al llamar, menciona tus síntomas e indica que quieres hablar sobre pruebas de B12. De esta forma, aseguras que la cita tenga el tiempo adecuado y no se mezcle con una visita rutinaria donde problemas más urgentes la dejen de lado. La cita. ¿Qué solicitar? Lleva tu registro de síntomas. Lleva tu lista de medicamentos. Solicita lo siguiente: B12 en suero, MMA, homocisteína, conteo sanguíneo completo y, si tu B12 en suero está por debajo de 300 o tu MMA está elevada, anticuerpos contra el factor intrínseco. Si tienes síntomas neurológicos, pregunta sobre pruebas de conducción nerviosa y una derivación a neurología. Si tienes síntomas cognitivos, pide una evaluación con MoCA o MMSE. Y antes de irte, confirma que se ha programado una fecha de seguimiento para pruebas entre 8 y 12 semanas después de que comience cualquier tratamiento. Días 15 al 30 mientras esperas los resultados. Analiza tu dieta. ¿Estás consumiendo suficientes fuentes de B12? Si sigues una dieta basada en plantas, empieza un suplemento sublingual de metilcobalamina en el rango de 1.000 microgramos mientras esperas tus resultados. Esto no causa daño y podría comenzar a corregir cualquier agotamiento. Si eres omnívoro, sin restricciones dietéticas, espera a suplementar hasta que regresen tus resultados, para no elevar artificialmente tu B12 en suero y posiblemente ocultar una deficiencia real en las pruebas. Mantente bien hidratado. Prioriza el sueño. Ambos ayudan en los procesos de reparación neurológica. Y si tienes un familiar o amigo de confianza que pueda acompañarte a tu cita, considera invitarlo. Un segundo par de oídos en una consulta médica es una de las herramientas más subutilizadas para defender tus derechos como paciente. Capítulo 12. Una palabra final. Tú no te lo estás imaginando. Quiero cerrar este video con algo que le digo a menudo a mis pacientes, y lo digo de corazón. Los síntomas de la deficiencia de B12 son reales. El cansancio es real. El hormigueo es real. La niebla que nubla tu pensamiento es real. Y la frustración de que esos síntomas se descarten, atribuyéndolos al envejecimiento, al estrés, a la ansiedad o a simplemente envejecer, también es real. Y es uno de los mayores fallos de la práctica médica actual. No estás imaginando esto. No estás exagerando. Eres una persona cuyo cuerpo te envía señales claras, bien documentadas y científicamente comprobadas de que algo específico y corregible podría estar mal. Y mereces que un médico tome esas señales en serio. La deficiencia de vitamina B12 no es algo exótico. No es rara en personas mayores de 60 años. No es un diagnóstico reservado, solo para quienes están evidentemente desnutridos o enfermos. Es una condición que avanza en silencio. Progresa poco a poco y se manifiesta a través de síntomas que resulta fácil atribuir a una docena de otras causas. Exactamente por eso, exige tu defensa activa e informada para detectarla a tiempo. La ciencia está de tu lado. Las pruebas existen, los tratamientos funcionan. La única variable es si se identifica la deficiencia a tiempo, para que el tratamiento marque la diferencia. Ve y agenda esa cita. Lleva tu lista, haz tus preguntas. Tienes todo lo que necesitas. Fuentes científicas 1. Allen LH, Universidad de California, Davis, 2009. ¿Qué tan común es la deficiencia de vitamina B12? Encontró que la deficiencia de B12 afecta aproximadamente al 6% de los adultos menores de 60 años y casi al 20% de los adultos mayores de 60 años en poblaciones occidentales, con el deterioro de la absorción como la causa principal en los grupos de mayor edad. Revista Americana de Nutrición Clínica. 2. Anthony, A.C., Escuela de Medicina de la Universidad de Indiana, 2003. Anemias megalúpsticas. Revisión exhaustiva que establece la fisiopatología de la deficiencia de B12 y folato en la síntesis de ADN y la maduración de los glóbulos rojos, con etapas clínicas de la progresión de la deficiencia. New England Journal of Medicine. 3. Bike. H.W. Y. Russell, R.M. Universidad de Tufts, 1999. Deficiencia de vitamina B12 en los adultos mayores. Revisia fundamental que documenta la prevalencia y los mecanismos de la deficiencia de cobalamina en poblaciones envejecidas, incluyendo gastritis atrófica e insuficiencia del factor intrínseco. Revista Anual de Nutrición. 4.
Clark, et al., Universidad de Oxford. 2016. Homocisteína, vitaminas B y atrofia cerebral. Estudio prospectivo que demuestra que los niveles elevados de homocisteína secundarios a la deficiencia de B12 se asociaron con una atrofia acelerada del hipocampo en adultos mayores, y que el tratamiento con vitaminas B atenuó significativamente este efecto. Annals of Internal Medicine. 5. De Hordas et al. Centro Médico de la Universidad VU Amsterdam. 2010. Tratamiento a largo plazo con metformina en pacientes con diabetes tipo 2 resultó en una reducción del 19% mayor en los niveles séricos de B12 en comparación con el placebo durante 4 años, con los usuarios de dosis más altas y duración más larga, mostrando la mayor depresión. Diabetes Care. 6. Academia Europea de Neurología. 2021. Guías clínicas sobre la evaluación de la neuropatía periférica que recomiendan las pruebas de B12 como parte del estudio estándar para trastornos sensoriales inexplicables y las pruebas de conducción nerviosa cuando se confirma la deficiencia con síntomas neurológicos. European Journal of Neurology. 7. HVS, AMI y Nexo E. Hospital Universitario de Aarhus, Dinamarca. 2006. Diagnóstico y tratamiento de la deficiencia de vitamina B12. Revisión sistemática que establece el ácido metilmalónico y la homocisteína como marcadores funcionales superiores en comparación con el B12 sérico solo, con recomendaciones de umbrales clínicos. Hematológica. 8. Kuzminski, AMI et al. Centro Médico de Asuntos de Veteranos, 2005. Ensayo controlado aleatorizado que demuestra que la cianocobalamina oral en dosis altas de 2.000 microgramos diarios fue tan efectiva como las inyecciones intramusculares para normalizar los niveles séricos de B12 y de ácido metilmalónico durante 120 días en pacientes con deficiencia de B12. Revista Americana de Nutrición Clínica. 9. Lam, J.R. et al., Kaiser Permanente, 2013. Estudio de casos y controles con 25,956 pacientes que encontró que el uso de inhibidores de la bomba de protones por más de 2 años se asoció con un riesgo incrementado del 65% de deficiencia de vitamina B12, con efectos dependientes de la dosis. JMA, Journal of the American Medical Association. Tien, Lindenbaum, J. et al., Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad de Columbia, 1988. Trastornos neuropsiquiátricos causados por deficiencia de cobalamina sin anemia ni macrocitosis. Estudio fundamental que muestra que la deficiencia neurológica de vitamina B12 ocurre con frecuencia sin anomalías hematológicas y posiciona al ácido metilmalónico como un marcador diagnóstico esencial. New England Journal of Medicine. 11. Centro Nacional para la Geriatría y la Gerontología. Nagoya, Ciudad Japón, 2022. Estudio que indica que las puntuaciones en la evaluación cognitiva MoCA mejoraron en promedio 2,3 puntos durante 6 meses en adultos mayores de 65 años con deficiencia de B12 que recibieron suplementación adecuada, lo que representa una mejora clínicamente significativa. Geriatrics and Gerontology International. 12. NHS, Servicio Nacional de Salud del Reino Unido. 2021. Guías clínicas para el manejo de la deficiencia de vitamina B12 y la anemia perniciosa, que incluyen protocolos de dosis de carga por inyección para el compromiso neurológico y recomendaciones para la terapia de mantenimiento. British National Formulary, NHS England. 13. Obeid, Res, et al., Universidad de Saarland, Alemania, 2019. Revisión sobre la biodisponibilidad de diferentes formulaciones de B12 que revela que la administración sublingual ofrece ventajas significativas en absorción comparada con las tabletas orales estándar en personas con función gástrica comprometida, lo que respalda su uso clínico en adultos mayores. Nutrients. 14. Pavlakis, P.P. et al., Centro Médico de la Universidad de Rochester, 2018. Revisión sistemática que indica que la mejora neurológica en la deficiencia de B12 comienza típicamente entre 4 y 6 semanas de tratamiento adecuado, con una recuperación completa, cuando es posible, que ocurre entre 6 y 18 meses,
y que la deficiencia de larga duración se asocia con una recuperación incompleta. Journal of Neurology, 15th, Smith, A.D. Et al., Universidad de Oxford, 2010. El ensayo controlado aliento residuo, Vitacog, que demuestra que la suplementación con vitaminas B, incluida la B12, en adultos mayores con deterioro cognitivo leve, redujo las tasas de atrofia cerebral en un 53% durante 2 años en comparación con el placebo, con efectos concentrados en participantes con niveles elevados de homocisteína al inicio. PLOS ONE, 16. Stabler, S.E.P., Escuela de Medicina de la Universidad de Colorado, 10 y 13. Revisión clínica integral sobre la deficiencia de B12, que cubre la epidemiología, la fisiopatología, el diagnóstico y el tratamiento, y establece los estándares clínicos actuales basados en evidencia, enfatizando los marcadores funcionales por encima de los niveles séricos solos. New England Journal of Medicine, 16. Stover, P.J., Universidad de Cornell, 2010. Vitamina B12 y adultos mayores. Revisión de los roles metabólicos de la cobalamina en el metabolismo de un carbono, las reacciones de metilación y la función neurológica, con especial atención a las consecuencias de una deficiencia crónica de bajo nivel en poblaciones envejecidas. Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care, 18, To, B.H. et al., Universidad de Monash, Australia, 2020. Estudio de cohorte poblacional que identifica a la anemia perniciosa como la causa subyacente en el 38% de los adultos mayores de 65 años con deficiencia de B12, destacando que la gastritis autoinmune con deficiencia de factor intrínseco es una etiología común y no rara de la deficiencia de B12 en poblaciones mayores. Journal of Autoimmunity, 19, Wolfenbüttel, B.H.R.A., et al., Centro Médico Universitario de Groningen, Países Bajos, 2019. Estudio poblacional amplio que revela que la prevalencia de deficiencia de B12 en adultos que viven en la comunidad y mayores de 75 años fue casi 3 veces mayor que en adultos de 60 a 65 años, incluso después de controlar el consumo dietético y el uso de medicamentos, lo que establece la edad avanzada como un factor de riesgo independiente. European Journal of Clinical Nutrition, 20. Yashnaik, C.S. et al., Hospital King Edward Memorial, Pune, India. Duefeno 35. Estudio nutricional transversal que muestra que los veganos tenían niveles séricos de B12 significativamente más bajos que los omnívoros en todos los grupos de edad, con la disparidad que se amplía considerablemente en participantes mayores de 60 años, lo que respalda la suplementación obligatoria en adultos mayores que siguen dietas basadas en plantas. Nutrients.